El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Seis de la mañana con 11 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Ya estamos en martes 9 de julio del año 2019. Comenzamos con las noticias hasta las 8 de la mañana. Como cada martes, luego de la cadena nacional dispuesta por el gobierno ecuatoriano, estamos listos para comenzar con información, entrevistas, comentarios de interés para nuestra amable audiencia. Los contertulios, Alexis Moncayo, quienes habla Fabricio Vela en la cabina principal de la emisora. Igualmente Juan Pablo Constante, DJ Lai en el Control Master, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Saludamos también a quienes nos sintonizan en la señal abierta en Pichincha, Manabí y Esmeraldas, quienes nos siguen a través de la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en vivo a través de Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM y la retransmisión por el primer portal de noticias del Ecuador, ecuadorinmediato.com. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos. Hoy martes 9 de julio de 2019, estamos ya listos para arrancar con los siguientes minutos, con entrevistas, con análisis, con comentarios aquí en la primera hora a través de la señal de la Soberana del Aire. Majestad FM, un fuerte abrazo a quienes reproducen esta señal en Santo Domingo a través de Majestad TV y quienes nos ven y nos escuchan a través de ecuadorinmediato.com, así como quienes reproducen nuestras distintas frecuencias en Pichincha, Manabí y Esmeraldas. Un fuerte abrazo para todos ustedes hoy martes. Contertulio, ¿qué agenda tenemos para esta jornada? Para esta jornada tenemos la siguiente agenda informativa. Estará con nosotros el asambleísta Pavel Muñoz. Con él estaremos haciendo un análisis de la coyuntura legislativa y su visión sobre la situación económica del país. Vamos a conocer también la visión del presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, respecto de esta intención del Estado ecuatoriano de ingresar como miembro pleno a la denominada Alianza del Pacífico. Desde el año anterior, Ecuador es miembro observador. Este fin de semana se apuntaló su ingreso como miembro asociado, pero Ecuador busca ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico y esto genera pues apoyos y también resquemores en diversos sectores de la sociedad, así que hablaremos con Rodrigo Gómez de la Torre al respecto. Y también visitará nuestra mesa de trabajo el director del SECAP, Marco Antonio Larco, con quien hablaremos sobre programas de capacitación. 6:14 en la primera hora, titulares a continuación. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 14 minutos, aquí los titulares. Oficializado el pedido de juicio a José Tuárez. Hay 2 acusadores. Luego de 26 días de la sentencia, el matrimonio civil igualitario entra en vigencia en el Ecuador. Más de 200 evidencias en el caso Arroz Verde, según la fiscal. Piden suspensión de 14 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Asamblea elevará consulta a la Corte Constitucional sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Ecuador proyecta 14.000 millones de dólares en tributos en el curso del 2019. 6:14 en la primera hora.
6 de la mañana con 15 minutos, oficializado el pedido de juicio a Tuárez. Hay 2 acusadores, nota de Diario Expreso. Avanza el trámite para enjuiciar políticamente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. El asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, presentó la solicitud de interpelación en la ventanilla de ingreso de documentación de la legislatura. Sin embargo, no será el único acusador. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea se reunirá hoy para decidir quién será el segundo interpelante. El legislador Raúl Tello del Badi fue propuesto. El asambleísta y vocal de la Comisión de Participación, Eliseo Azuero, indicó que hay un consenso en la mesa de impulsar el juicio político al titular del Consejo de Participación Ciudadana por su actuación en la comparecencia de la semana pasada, cuando se negó a entregar información sobre los cuestionamientos que tiene con relación a la inscripción de su candidatura al Consejo que hoy preside. Azuero considera que el accionar de Tuárez ante la comisión habría configurado la causal de incumplimiento de funciones. Dijo que todo funcionario público, según la Constitución, está obligado a rendir cuentas en la Asamblea y entregar la información que la función legislativa le pide. El negarse a entregar la información requerida por la comisión configuró el incumplimiento de funciones, requisito para el juicio político, afirmó Azuero. 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos a revisar una nota periodística que publica Diario El Comercio. Atención, luego de 26 días de la sentencia, el matrimonio civil igualitario entra en vigencia en el Ecuador. La noche de este lunes fue publicado en el registro oficial el fallo de la Corte Constitucional que legaliza el matrimonio civil igualitario en el Ecuador, lo que técnicamente elimina cualquier impedimento burocrático y termina con las dudas sobre el alcance de la decisión. La sentencia fue emitida el 12 de junio pasado por la Corte Constitucional. Sin embargo, se han publicado 26 días después en el registro oficial, luego que el más alto tribunal del Ecuador resolviera recursos planteados legalmente. El 2 de julio del 2019, el Pleno de la Corte analizó y negó por improcedente un recurso de aclaración y ampliación de la sentencia solicitado por el llamado Consejo de Resistencia en Favor de la Vida y la Familia a través de Carlos Luis Fierro, quien no intervino en el proceso. Asimismo, el 26 de junio, el juez constitucional Ali Lozada emitió un voto concurrente con el cual explica sus argumentos jurídicos frente a la sentencia. Tras la publicación, Cristian Paula, abogado de la Fundación Pacta, que patrocinó a una de las 2 parejas de hombres que ganaron las demandas que exigían el derecho de contraer matrimonio entre las autoridades civiles, dijo a la agencia de noticias AFP que desde este martes las parejas del mismo sexo que quieran podrían acercarse al registro civil a casarse. Al admitir las demandas de las 2 parejas, el pasado 12 de junio, la Corte Constitucional se pronunció a favor del matrimonio civil igualitario con 5 votos a favor y 4 en contra. Con ello, Ecuador, un estado laico, se sumó a Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales en Latinoamérica. 6:18 en la primera hora. Seis de la mañana con 18 minutos, Asamblea elevará consulta a la Corte Constitucional sobre Consejo de Participación Ciudadana, nota de Diario El Universo. La próxima semana el Pleno de la Asamblea Nacional aprobará una resolución que elevará a consulta a la Corte Constitucional si es por enmienda o reforma a la Constitución el camino apropiado para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los jefes de bancada se reunieron ayer con el presidente de la Asamblea, César Litardo. En la cita se expusieron las 2 vías que existen para restarle al Consejo Ciudadano la potestad para nombrar a las autoridades de control. El presidente Litardo, tras la reunión, afirmó que hay un consenso claro de que no se elimine el Consejo, sino que se reduzcan sus funciones en la designación de autoridades. Descartó que sea una comisión multipartidista la que define el camino a seguir frente al organismo, sino que debe hacerlo el Pleno en una sesión que se convocará el martes. Por el momento existen 2 planteamientos. El primero, formulado por Héctor Muñoz de Suma, quien propone una reforma constitucional cuyos cambios se consagrarían vía consulta popular en menos de un año. La segunda, planteada por Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática y el Bloque de Creo, que apuesta por la enmienda que entre primero y segundo debate, tendría que esperar un año. 6 de la mañana con 20 minutos. Diario El Telégrafo da cuenta que Ecuador proyecta 14.148 millones de dólares en tributos en 2019. Las proyecciones en recaudación tributaria del Fondo Monetario Internacional apuntan a que Ecuador ingrese 16.576 millones de dólares a sus arcas fiscales en 2021. La cifra es 1.000 millones de dólares más a lo recaudado en 2018 y 2.485 millones sobre lo proyectado para este año, que es de 14
14.148 millones. Para alcanzar la meta, el Ejecutivo prepara una reforma tributaria que, además de aumentar los ingresos, simplificará el sistema. Técnicamente, la recaudación puede aumentar por precio y por cantidad. El primer caso se refiere a subir las tasas impositivas como el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta u otros aranceles, mientras que por cantidad significa eliminar exenciones y transacciones que ahora están libres de ciertos impuestos. Analistas consultados por Diario El Telégrafo no son partidarios de un aumento de tributos, pues apoyan la reducción de estos y mejores políticas de reactivación económica. 6:20 en la primera hora. Seis de la mañana con 21 minutos, más de 200 evidencias en el caso Arroz Verde, nota de Diario La Hora. La investigación Sobornos 2012-2016, como ahora se conoce en la Fiscalía el denominado caso Arroz Verde, tiene más de 200 evidencias protegidas en 18 cadenas de custodia. La fiscal general Diana Salazar lo confirmó ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en la que pidió a los legisladores un poco de prudencia. Entre las evidencias constan los cuadernos y las agendas que manejaba una de las procesadas, la ex jueza constitucional Pamela Martínez, con los apuntes de nombres de funcionarios, códigos y montos económicos. Además, hay dinero en efectivo y computadoras incautadas en la Presidencia y la Corte Constitucional. También el archivo original, con los nombres completos, ingresos y destinatarios de los aportes que habrían generado empresas privadas para la campaña de Alianza País a cambio de beneficios. El documento se encontró en la computadora de Laura Terán. La fiscal reveló que se cuenta con dispositivos electrónicos, documentos, facturas, soportes financieros, dinero de empresas, así como comparecencias. No solamente los exfuncionarios públicos son objeto de investigación. Una cosa es que no se hayan realizado todavía las respectivas vinculaciones, pero nuestra investigación está orientada a cerrar todo el círculo de la corrupción. La fiscal explicó que se busca determinar lo que el asambleísta Daniel Mendoza llamó la ruta del dinero. Él pidió a Salazar que explicara dónde están los presuntos aportes de las empresas, a lo cual ella respondió que las investigaciones lo determinarán. Ante la comisión, la fiscal también justificó las actuaciones que han sido cuestionadas por la defensa del ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, la ex ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, Martínez y Terán, que son investigados por presunta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencia. Según Salazar, la Fiscalía tiene que actuar de manera muy rápida, de lo contrario se pueden producir fugas como lo hizo Vinicio Alvarado antes de obtener su habeas corpus. 6 de la mañana con 23 minutos. Para finalizar, una nota que publica el portal ecuadorinmediato.com, piden suspensión de 14 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ex integrantes de la denominada Mesa de la Verdad y Justicia, perseguidos nunca más, acudieron al Consejo de la Judicatura para solicitar la suspensión inmediata de los jueces que han sido nombrados en el informe que esta comisión elaboró sobre casos emblemáticos como los días del Uluncoto o 30S, por actuaciones consideradas irregulares en la Administración de Justicia. Alexandra Ceballos, es integrante de la mesa, dijo: esperamos que el Consejo de la Judicatura tome acciones inmediatas respecto del pedido realizado desde diciembre del 2018 y suspenda a los jueces de la Corte Nacional que están inmersos en los sumarios administrativos por cuanto se han detectado cientos de casos de vulneración de derechos. Paul Jácome, Alejandra Ceballos y Rolando Tapia insisten en que los jueces que son investigados sean suspendidos y se agilicen las investigaciones sobre los hallazgos de esta mesa que fue conformada por el Consejo de la Judicatura de Transición. El 25 de febrero pasado, la mesa presentó el informe final que analizó 247 casos de persecución política ocurridos durante el gobierno de Rafael Correa contra defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, el caso 30S y libertad de expresión. De acuerdo con Paul Jácome, quien presidió la mesa, al menos 495 jueces, con jueces y fiscales, que habrían tenido actuaciones irregulares en los casos analizados, han sido denunciados administrativamente en el Consejo de la Judicatura. De ellos, cerca de 14, entre jueces y conjueces, serían parte de la Corte Nacional de Justicia. 6 de la mañana con 24 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet.
Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:26 en A Primera Hora, tenemos tiempo, hoy es martes, tenemos tiempo para generar nuestra tertulia hasta las 7 de la mañana con Tertulio. Así es, y empezamos con una noticia internacional de última hora con Tertulio. Cuénteme. Lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, de que ha fallecido Fernando de la Rúa, quien fuera presidente también de esta nación sudamericana durante el periodo 99-2001. No terminó su mandato, recordamos todos, se vio obligado a renunciar, no soportó la presión social por la crisis, la peor crisis que soportó la Argentina desde el regreso a la democracia. Y bueno, hoy ha fallecido. Tengo entendido que había sido internado en los últimos días a una casa de salud por complicaciones. Tenía 81 años Fernando de la Rúa. Cordobés, abogado, radical y el primer jefe del gobierno porteño. Su presidencia y carrera política no sobrevivieron a una crisis social muy profunda desde la caída de la dictadura militar. El expresidente Fernando de la Rúa falleció en la madrugada de este martes 9 de julio. 9 de julio además, mira tú. Es una fecha emblemática para Argentina, ¿no? Fecha nacional para la Argentina, claro. Exactamente. A los 81 años, después de una larga batalla contra una afección cardíaca que se agravó en las últimas horas, el exmandatario radical se encontraba internado en la clínica Fleming desde el 28 de enero y la institución había comunicado la noche del lunes que se encontraba en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal. La noticia fue confirmada esta mañana por su sucesor, el presidente Mauricio Macri, con un mensaje en su cuenta de Twitter: lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento, escribió el líder de Cambiemos. El radical, nacido en la provincia de Córdoba, fue miembro de la Unión Cívica Radical desde su juventud, funcionario del Ministerio del Interior durante la presidencia de Arturo Frondizi en los años 60, legislador en los 80 y el sucesor de Carlos Menem en la presidencia de la Nación. Recordar que el paso de la Rúa fue un paso complejo. De la Rúa no terminó su periodo. La presidencia de la Rúa se caracterizó por soportar profundas protestas sociales, una enorme crisis económica en la República Argentina. El denominado corralito. Los argentinos denominan el corralito, que hagamos un símil muy parecido a lo que pasó en el año 99 aquí en el Ecuador, en el feriado bancario y posterior congelamiento de los depósitos. Lo que ocurrió en Argentina, y digamos quienes procuran tratar de entender, no necesariamente defender, pero sí entender los problemas que enfrentó de la Rúa durante su presidencia, asumen que a de la Rúa le explotó las consecuencias de la convertibilidad de la moneda, que fue el modelo económico aplicado durante la presidencia de Carlos Menem, o durante las presidencias de Carlos Menem. Y eso estuvo matizado por este episodio que estoy señalando, el del denominado corralito, tras el cual de la Rúa renunció. Es decir, tuvo un paso, digamos, fugaz, matizado por estos elementos que estamos señalando, y entiendo que nunca más tuvo un papel protagónico a nivel político en la República Argentina, al menos de carácter nacional,
Porque claro, tras la renuncia de la Rúa se generó una crisis política que llevó pues durante 15 días a tener, me parece, 2 o 3 presidentes de ese país, al menos por encargo, hasta que finalmente el peronista Eduardo Duhalde se encargó de asumir los destinos de la Casa Rosada hasta la convocatoria de elecciones. Eso pasó en Argentina. Fernando de la Rúa estuvo marcado y su presidencia estuvo marcada por este elemento y tal vez por aquello se lo recuerda. En Argentina, digamos, ha existido la particularidad de que después del retorno a la democracia, tras esa cruenta dictadura argentina, los presidentes han tenido diversas etapas y han sido reconocidos por sus acciones u omisiones. Recordemos a Alfonsín, que fue el primer presidente posterior a la dictadura militar. Luego tuviste los gobiernos de Carlos Saúl Menem, caracterizados justamente por estos programas económicos más cercanos al neoliberalismo, expresados en un agresivo programa de privatizaciones. El ejemplo más emblemático fue el de Aerolíneas Argentinas, que era una aerolínea de carácter estatal, que luego pasó al sector privado y que finalmente desapareció. La convertibilidad de la moneda, que luego provocó una crisis que le explotó en la cara al gobierno del presidente de la Rúa. Luego tuviste esta etapa de transición, la llegada de Néstor Kirchner, y luego de su esposa Cristina Fernández de Kirchner, y finalmente el gobierno hoy de Mauricio Macri. Es, digamos, lo que has tenido desde los 80s hasta acá, tras la dictadura militar en la República Argentina. Así que de la Rúa ha fallecido y es lo que trae como noticia el cable internacional. Algunos también lo recordarán porque era el suegro de Shakira. El suegro de Shakira, seguramente. Porque Antonio de la Rúa, su hijo, fue durante 9 años novio de Shakira. Está en el top 3 de los peores presidentes de la Argentina, ¿sí? También de la Rúa, junto a Cristina y a Macri. Sí, la gente lo ubicó en una encuesta que hizo un medio local argentino como uno de los 3 peores presidentes de la Argentina. Pero bueno, empezamos con eso, noticia internacional. Sí. Yo cabía mencionarla porque se trata de un exmandatario de una de las naciones más grandes, además del continente. Por acá me están preguntando si lo que acabo de relatar de Argentina estaba leyendo. No estaba leyendo, digamos que sí me acuerdo. Algo me acuerdo del tema, ¿no? Siempre planteo esto, leamos, ¿no? Investiguemos porque es muy interesante, es muy rico conocer este tipo de cuestiones. A mí, digamos, me encanta Argentina, me encanta Buenos Aires. Les cuento como anécdota, ¿no? ¿Por qué me gusta Argentina? Con Tertulio, perdón, voy a hacer una infidencia, ¿no? A propósito del mensaje que recibo. Cuando era muy chico, a mediados de los 80s, año 83, me parece 84, un hermano de mi madre, un tío mío, que estaba en la escuela naval, fue becado a la República Argentina, la Escuela Naval de La Plata, y tuve la oportunidad de conocer Buenos Aires y La Plata en aquel tiempo. Y realmente me fascinó Buenos Aires, siendo muy niño. Y claro, luego hubo otras cosas, ¿no? Recuerdo que mi tío me traía cosas de Argentina. A mí siempre me gustó Argentina. Y he seguido a lo largo del tiempo muy de cerca las cosas que desde la vida política, porque la política argentina siempre ha tenido estos bemoles. Y además en Argentina hay a nivel político un elemento muy particular. Un fenómeno que es un trauma que no lo pueden superar hasta ahora, que es el peronismo. El tema del peronismo. Y digamos, toda la clase política y todas las ejecutorias políticas giran en torno al peronismo en uno o en otro sentido. Absolutamente todos. Que es algo bueno que no nos pasó a nosotros con Velasco Ibarra. O sea, Velasco Ibarra pudo haber sido un extraordinario líder, un tipo muy carismático, con un discurso muy potente, pero creo que la sociedad ecuatoriana, además como es una sociedad tan fluctuante a la hora de votar y tan variable, supo superar a Velasco Ibarra. O sea, fue una etapa, claro que larga, sí, pero digamos, posteriormente Velasco Ibarra no es que marcó los destinos políticos del Ecuador. Claro. En cambio en Argentina sí, el peronismo es un fenómeno que sigue década tras década generando nuevos liderazgos. ¿Alrededor de quién? De la figura de Perón. Claro, pero también con una particularidad con Tertulio. O sea, de ese peronismo hay un montón de ramificaciones, claro, hay un montón de visiones y vertientes. O sea, tú tienes al peronismo como la parte macro, digamos, de la visión política de los argentinos, y de allí tienes una serie de ramificaciones con diversas corrientes de pensamiento que terminan desembocando en el peronismo. Y el momento que llega Macri a la presidencia de la República Argentina, se rompen estas lógicas asociadas al peronismo que siempre estuvieron vigentes desde el retorno a la democracia con el gobierno de Alfonsín.
O sea, con Macri se rompe, porque Macri es el primer presidente no peronista, por fuera de la vertiente del peronismo. Los otros presidentes siempre tuvieron algún tipo de relación con el peronismo. Así que es muy interesante esta parte, digamos, de la historia de la República Argentina. Y mira tú, contertulio, cómo los países, digamos, del cono sur del continente tienen estas particularidades, además marcadas porque durante mucho tiempo estuvieron gobernados por cruentas dictaduras militares. Sobre todo en la década de los 70. Ya, ¿no? Pasó con Uruguay, pasó con Argentina, Bolivia, pasó con Chile, pasó Brasil, con Bolivia, pasó con Paraguay. Brasil, Paraguay. Nosotros Con también Paraguay tuvimos también. dictaduras, aunque no tan sangrientas como las de más al sur, pero sí tuvimos también dictaduras, ¿no? Sí. Pero no a ese nivel. No a ese nivel. Digo, nada. al final del día dictadura es dictadura, ciertamente, pero lo de los países del cono sur realmente es terrible, ¿no? Sí coincides tú con el título que le puso no solo a una canción, sino a su ciudad Cerati como la ciudad de La ciudad de la furia, claro. Que además es mi canción favorita de yo estuve en noviembre del 2012 en Argentina y coincidió con un día en que, bueno, en esa época la ciudad de Buenos Aires estaba gobernada por Macri. Entonces ya te imaginarás el tipo de gobernación que era, ¿no? Coincidió mi estadía en Buenos Aires con una crisis de la recolección de basura, algo parecido a lo que sucedió acá a finales del 2017 con Rodas, algo muy parecido. O sea, toda la ciudad de Buenos Aires con montañas de basura junto a los contenedores. La ciudad apestaba, hacía un calor tremendo y uno de esos días resulta que se fue la luz en Buenos Aires. Entonces, ¿te imaginas tú lo que pasa en una ciudad en la que una gran cantidad de gente, por no decir la mayoría, se moviliza en el subte o en el metro, que funciona con electricidad? Entonces, todos esos miles de porteños y de gente que andaba rondando esos días por Buenos Aires, salió a la superficie a tomar taxis y a tomar autobuses. Y coincidió que ese día yo me iba a un concierto en Buenos Aires. Claro, pero diga cuál concierto se iba. Al concierto de Kiss y de Rata Blanca. Y no podía tomar un taxi, pues. Claro. No había forma. Porque era a Núñez, no a Palermo. Claro, tenía que ir al Gallinero. Claro. A ese estadio horrible de River. Bueno, no es horrible el estadio, el equipo es horrible. Bueno, pero nos tomó tanto tiempo buscar la forma de movilizarnos y terminamos, digamos, sumándonos en el taxi con dos sujetos que eran del centro de la Argentina, que también estaban en Buenos Aires por el tema del concierto, y logramos llegar hasta Núñez al estadio de River Plate, y ahí me di cuenta por qué Buenos Aires era la ciudad de la furia. O sea, vi como 5 peleas entre conductores, pero, o sea, peleas de que se bajaron de los autos y se cayeron a golpes, ¿no? Porque claro, no había semáforos, los vigilantes no daban abasto a la necesidad de los conductores y los peatones y todo. Y vi 5 broncas de conductores que se fajaron a puñetes y está terrible. O sea, qué una cosa de loco. Pero además de eso, que es una ciudad con muchísima cultura, ¿no? Tú te paseas por la calle Corrientes y encuentras teatros de un lado del otro, claro. Con unas funciones espectaculares, muy muy lindo. Sí, muy lindo sí, Buenos Aires, sí. La gente nomás es medio, ahí sí prefiero cruzar el río e irme a Montevideo, a Uruguay. Y ahí, el Río de la Plata. Y ahí encuentras gente más cálida. Cruzas el Río de la Plata en lancha o llegas a Montevideo, a Colonia del Sacramento, y en Colonia del Sacramento tomas un autobús, como dicen los argentinos, un micro, y te vas 2 horas hasta Montevideo. Pero bueno, estas anécdotas que también alimentan nuestra conversación. Bueno, hablemos de los temas nacionales y nos encontramos con una noticia, contertulio, amigos, amigas, que creo yo vale la pena mencionarla. La trae a colación diario el Universo el día de hoy. Tribunal Contencioso Electoral multa a 3 vocales del Consejo Nacional Electoral. El pago de una multa correspondiente a 20 remuneraciones básicas unificadas, me parece que es más o menos $7,000,
Esa sanción que aplicó el Tribunal Contencioso Electoral a Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Acero, vocales del Consejo Nacional Electoral, por una resolución del 9 de abril relacionada con las elecciones seccionales en Los Ríos. El monto que debe pagar cada uno efectivamente asciende a $7,800. La noche de este lunes se conoció la sentencia suscrita por el juez electoral Ángel Torres, que analizó una acción de queja planteada el pasado 15 de abril por Jenny Domínguez, candidata a la alcaldía de Mocache, provincia de Los Ríos, en contra de los 3 vocales. La queja surgió por una resolución del CNE del 9 de abril que declaró válido el escrutinio que habría hecho la Junta Provincial Electoral de Los Ríos entre el 24 de marzo y el 2 de abril con el presidente Luis Páez, quien el mismo CNE destituyó por cerrar la atención de las reclamaciones de las organizaciones políticas de manera ilegal. Domínguez había pedido la destitución de los 3 consejeros, pues ellos votaron a favor de esa resolución. El vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto votaron en contra. El Tribunal Contencioso Electoral ya había llamado la atención al Consejo por esta resolución, pero en esta nueva sentencia se argumenta que no se analizó la actuación de las personas que intervinieron en el procedimiento. Y se esgrime que el Consejo destituye a Páez, pero ratificó su arbitraria decisión en lugar de adoptar correctivos, y cuyo efecto posterior fue el retraso en el inicio de las funciones de las autoridades electas en Los Ríos, ya que tomaron posesión en sus cargos en junio pasado, pese a que el calendario electoral fijaba como fecha límite su posesión el 14 de mayo. La sentencia advierte que la multa debe ser depositada en los siguientes 30 días en la cuenta de multas del Consejo Nacional Electoral, de lo contrario el cobro sería por la vía coactiva. Esto es una decisión, debo decirte, me sorprendió la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, pero de alguna manera matiza y creo que va en concordancia con lo que ayer mencionamos respecto de la crisis institucional de la función electoral. Separo el Tribunal Contencioso, que no tiene problemas, o al menos no ha evidenciado una crisis interna, de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, que sí está enfrentando una crisis de carácter institucional. Pero que obedece también a la nueva lógica, ¿no? Sí, esta nueva desde constitución que propició el transitorio de Trujillo para tanto designar jueces en el Tribunal Contencioso como también consejeros en el CNE. De ahí tú tienes que una de las autoridades del Tribunal Contencioso, por ejemplo, fue hasta candidato de una organización política. ¿O me equivoco? El señor Torres. Claro. ¿No fue candidato de Sí, Creo? sí, Ya, claro. fue candidato de Creo, y acá sancionan a quién, a Cabrera del PCC. Fue candidato en 2017. A Tamaín del Pachacutic y a la señora de Alianza País. A la señora Estela Acero. Pero, a ver, vamos a lo de fondo. Lo de fondo es una sanción, no fue destitución, fue una multa, porque se retrasó la entrega de las credenciales, la oficialización de resultados y el inicio de las funciones de las autoridades seccionales de la provincia de Los Ríos. ¿Qué me invita a reflexionar esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral? Que el Consejo Nacional Electoral sí pudo haber evitado todo el problema que luego se generó, porque en varias ocasiones, digamos, en diálogos con los consejeros, los miembros del Consejo Nacional Electoral aquí en esta mesa de trabajo a lo largo del tiempo, siempre se nos dijo que la ley establecía recursos y que no había cómo negar los recursos. Tú recordarás. Resulta que, uno puede entender que de esta resolución del Tribunal Contencioso sí había forma de acelerar el proceso de finalización del escrutinio, la oficialización de resultados y la entrega de credenciales. Y todo apunta a que por un error del Consejo Nacional Electoral, vaya usted a saber por qué sería ese error, si fue un error deliberado, un error involuntario, no lo sé, no me corresponde decirlo, pero hubo un error allí, al menos así lo advierte el Tribunal Contencioso Electoral. La provincia de Los Ríos estuvo durante varias semanas, 84 días. casi 3 meses. ¿Saben ustedes lo que es eso? Casi 3 meses. Estuvo con estas dificultades la provincia de Los Ríos, sin prefecto provincial y sin alcaldes, y esto ya lo habíamos mencionado en varios pasajes de nuestras emisiones informativas anteriores. Ni la Constitución, ni el Código de la Democracia, ni el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, que digamos son los instrumentos normativos que se podría utilizar para este efecto, establecen la prórroga de las funciones de las autoridades salientes, es decir, quienes menciono, por ejemplo, el caso de la Prefectura de Los Ríos. El 14 de mayo concluyó su periodo el señor Marco Troya como prefecto de la provincia de Los Ríos. Y el 14 de mayo debió haber asumido la prefectura el señor Johnny Terán como prefecto electo de la provincia de Los Ríos. Pasó el 14 de mayo, culminó Marco Troya sus funciones, no asumió Johnny Terán y tuviste una prefectura en acefalía. Igual pasó con el caso de la alcaldía
del Cantón Babahoyo, donde claro, hubo una etapa digamos un poco más compleja porque Johnny Terán, que era el alcalde, renunció en diciembre para poderse postular como candidato a la prefectura. No había cómo prorrogar las funciones de las autoridades salientes. Y nos encontramos con este menudo problema. Claro, esa sanción se da con base en una denuncia de una persona que participó en las elecciones como candidata a alcaldesa del Cantón Mocache en la provincia de Los Ríos, que también fue el centro de la polémica, dentro de decisiones que generaron división entre los 3 consejeros mencionados y el vicepresidente Enrique Pita junto al consejero Luis Verde Soto. Lamentablemente esto, una vez más confirma lo que hemos señalado, e insisto, no es un ataque a la institución como muchas veces se piensa, o porque uno cuando hace una crítica periodística es enemigo de una autoridad o de una institución, porque las cosas no son así. Simplemente yo planteo que las autoridades tienen que hacer un ejercicio, alguna vez en la vida háganlo, de verdad, háganlo. De vez en cuando es bueno hacer un ejercicio de autocrítica, es bueno identificar los errores propios y no tratar de buscar responsables en otros. A este Consejo Nacional Electoral, con tertulia, amigos, amigas, como generalmente ocurre con las autoridades que llegan a un cargo, con quienes llegan a un cargo y se convierten en autoridades, hace mucha falta el ejercicio de autocrítica. Este Consejo Nacional Electoral tiene que hacer un ejercicio de autocrítica sobre los errores que cometió en el último proceso electoral. El problema es que no se hace un ejercicio de autocrítica, o sea, porque tienes tú actualmente esa división interna en el Consejo, entonces 2 que dicen estar en minoría, que son los que señalan a los supuestos responsables del fracaso. Pero aquí estamos hablando de un cuerpo colegiado, pues. O sea, el Consejo Nacional Electoral lo integran los 5 consejeros, y lo que estamos viendo es que la pugna está llegando a tales niveles que los 2 que se declaran en minoría y que están permanentemente denunciando no serían tan responsables como los otros 3, que son los que toman las decisiones. Y yo creo que acá tienen que hacerse cargo absolutamente todos de este descalabro institucional del Consejo Electoral, que ha llevado a que varias provincias y cantones se encuentren atravesando esta situación tan difícil, ¿no? De haber estado durante varias semanas y meses sin poder posesionar a sus autoridades. Entonces, a mí me preocupa un montón porque, digo, si lo que estás es pretendiendo fortalecer una institución y para eso estás tomando como una vía la de la pugna interna, va a ser bien difícil que consigas el objetivo. Entonces, cuando tú demandas del Consejo Electoral un proceso de autocrítica, yo digo, más que solo la autocrítica, pediría que la autocrítica sea de absolutamente todos, y que no solo estos 2 reclamen autocrítica a los otros 3, sino que sea una cuestión de conjunto, porque estamos hablando de un cuerpo colegiado. Exactamente. Es un tema institucional, tema institucional. ¿Y sabes por qué planteo esto? Porque a mí me parece que las actuales autoridades, los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, yo no los voy a separar. Más allá de que está claro que hay una división y que hay una mayoría de 3 versus 2 y que los otros 2 tienen una postura de oposición a los otros 3, incluso han presentado denuncias que de alguna manera ponen en entredicho la transparencia del sistema informático, de un tramo del sistema informático durante el último proceso electoral, pero eso tiene que ser investigado, tiene que ser comprobado, pero digo, eso matiza la división interna en el Consejo Nacional Electoral. A mí sí me preocupa, y esto lo menciono a nivel institucional, me preocupa. ¿Y por qué planteo el ejercicio de autocrítica? Porque a la vuelta de la esquina está el proceso electoral del 2021. Créannos, amables oyentes con tertulio, que los tiempos electorales son muy cortos y en este país tienden a achicarse. Porque cada 2 años tienes un proceso electoral. Ahora mismo, cada 2 años vas a tener un proceso electoral. Una vez que se han dado las elecciones de 2017 y 2019, las siguientes serán 2021, las siguientes en 2023. Y en 2021 tendrás elecciones presidenciales y de renovación de la función legislativa. Y quién sabe si hasta una consulta popular, ¿no? No lo sabemos. No sabemos si habrá en el medio una consulta popular. No sabemos si habrá tiempo para hacer o generar esa consulta popular. No sabemos si habrá recursos para esa consulta popular, porque evidentemente hay dificultades económicas en la caja fiscal. No lo sabemos. Pero digo, tienes a la vuelta de la esquina, al menos en el radar ya tienes lo de 2021. Estamos 9 de julio,
y se supone, al menos esa es la proyección, hasta diciembre debería estar listo y ya publicado en el registro oficial el paquete de reformas al Código de la Democracia, que será pues el documento que rija los destinos del país en las elecciones de 2021. ¿Y tú crees que esta asamblea logre cumplir esos plazos? Como están las cosas en la asamblea, mira tú, mañana lo vamos a tener al presidente de la asamblea y hablaremos sobre ese tema. Luego de casi 2 meses de su posesión, finalmente César Litardo ha aceptado una entrevista con este espacio y el día de mañana vendrá acá a conversar con los contertulios sobre los temas de la función legislativa. ¿Y estás emocionado? Sí. ¿Por qué? No, por lo que viene el presidente. No. Porque a otros les encanta. Sí. Me alegra que haya aceptado una entrevista, por supuesto. Sí. ¿Qué le pasa al contertulio? No, pero es que a otros les encanta pues sentarse a conversar. Con semejante chascarrillo que me sale. Bueno, mañana vamos a hablar de eso sobre con César Litardo, porque yo no sé, y aquí evidentemente ya damos paso a hablar sobre lo que está pasando en la Asamblea. Yo no sé si en la Asamblea Nacional hay en este momento ambiente para comenzar ya a trabajar en serio sobre los temas netamente legislativos. Ayer la Asamblea, la atención mediática de la Asamblea estuvo, me parece a mí, con tertulia, amigos, amigas, dirigida en 2 frentes. La una, que fue en la tarde, la presencia de la Fiscal General del Estado en la Comisión de Fiscalización, donde presentó un informe respecto de las investigaciones del denominado caso Arroz Verde, que ya no se va a llamar, desde la óptica de la Fiscalía, ya no se va a llamar Arroz Verde, va a tener otro nombre, un nombre para clasificar ese caso dentro de los expedientes que maneja el Ministerio Público. Sobornos 2012-2016. Ese es el nombre que le ha puesto la fiscal. Creo que le faltó un añito, hasta 2017 era que se vaya la fiscal, pues, porque Alianza País ganó la elección de 2017 también. Deberían, ¿no? Claro, deberían. Y la investigación de Lucas Majano llega hasta 2017. Deberían. Se le cayó un número a la fiscal. Creo que debería ser 2017. Se le cayó un año. Digamos, esto fue en la tarde, y en la mañana, creo que en la mañana... la noticia estuvo centrada básicamente en el tema del juicio político a José Carlos Tuárez, pero matizada, me parece a mí, por un elemento que creo yo, contertulio, no debemos dejar pasar por alto, porque creo que no es noticia el hecho de que Fabricio Villamar haya reunido las firmas necesarias, más 57. de 57, mira tú. 57. Formalizó el pedido de juicio político, creo que eso estaba dentro de las previsiones. Habrá obviamente que esperar la calificación del pedido por parte del Consejo de Administración Legislativa y a su vez de ser calificado vaya a la Comisión de Fiscalización para que inicie un nuevo proceso de fiscalización este organismo. Creo yo, contertulio, y a esto me refiero, no hay que dejar pasar por alto, hubo ayer una declaración de la asambleísta Cristina Reyes Hidalgo del Partido Social Cristiano, que a mí al menos, no sé a ti, a mí sí me ha causado inquietud. Porque en esa declaración, que además está colgada en las redes sociales, hay un extracto de esa declaración de Cristina Reyes en donde, si bien es cierto, califica como impresentable al sacerdote José Carlos Tuárez en su condición de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se refiere en términos despectivos a quien, en caso de que Tuárez deje su cargo como presidente y como consejero del Consejo de Participación Ciudadana, deberá sucederlo porque así le correspondería. Y nos referimos al señor Juan Javier Dávalos, que es el primer suplente ante la ausencia de cualquiera de los 7 consejeros, ante la ausencia definitiva de cualquiera de los 7 consejeros, el primer suplente es Juan Javier Dávalos. Si ocurre la salida de José Carlos Tuárez, si él pierde su condición de consejero, quien asumiría ese cargo es Juan Javier Dávalos, y ayer, por ejemplo, Cristina Reyes se refirió a Dávalos como un rabioso correísta. Fueron palabras empleadas por la legisladora en esos términos, rabioso correísta, quien seguramente sí va a tomar la decisión de revisar las actuaciones del Consejo Transitorio. Oye, pero... A mí me generó inquietud esta declaración de Cristina Reyes. No me sorprendió, pero sí me inquieta. ¿Por qué te inquieta? Porque de alguna manera devela lo que en realidad, digamos, creo yo que nuestros políticos ahora sí están mostrando. Ahora sí están mostrando lo que en realidad piensan sobre lo que está ocurriendo. Creo yo que en ese tipo de declaraciones, y ojo, yo a Cristina Reyes en lo personal le guardo un gran aprecio, la respeto como legisladora, como política, pero creo yo que su declaración de ayer fue absolutamente desatinada desde el punto de vista de que el político también tiene que medir sus palabras, y creo yo que de esta declaración
tú te das cuenta de hacia dónde en realidad apunta el comportamiento de un segmento de nuestra clase política. Pero así has estado 2 años. A mí no, a mí más bien me sorprende que tú te sorprendas. O sea, creo que 2 años hemos estado recibiendo permanentemente mensajes de este tipo. Creo que es una característica ya de la política ecuatoriana, la adjetivización de absolutamente todo. Que se insulten entre ellos tampoco creo que sea novedad. Algunos lo hacen con mayor frecuencia que otros. La asambleísta Reyes, por ejemplo, durante el momento de la interpelación a la ex canciller María Fernanda Espinosa, fue completamente descomedida. Entonces creo que ya es una característica de ella y de algún sector de la clase política de este país, eso de permanentemente usar adjetivos a la hora de referirse a un adversario. Capaz que alguien también se refiere a ella como una rabiosa nebotcista. Me imagino que si se refieren a ella así, no le molestará. Porque capaz y se asume como tal. Yo no sé por qué le llama rabioso correísta a Dávalos. No tengo ni idea, tendrá sus razones la señora. Pero en todo caso, si tanto les asusta el ascenso de Dávalos, partamos de los errores que la misma clase política que hoy está ubicándolo a Tuárez como uno de sus objetivos a través de juicio político, de la Contraloría o de la propia Fiscalía, es la que está provocando esos temores. O sea, ellos mismos se encargan de generar sus propios fantasmas, ¿no? Porque además, y esto creo que lo conversamos con ustedes hace varias semanas atrás, que creo que esta gente nunca consideró que quien iba a asumir el cargo en caso de una caída de Tuárez era Dávalos. Y Dávalos fue el primer candidato, y creo que lo dijo en estos micrófonos incluso, la primera vez, que estaría dispuesto a evaluar o a revisar, analizar, estudiar las decisiones del transitorio. Pero yo voy más allá. O sea, creo que con la declaración de la legisladora el día de ayer, que además estoy convencido es como piensan un montón más de actores políticos que son los que están en este momento controlando el poder, digamos, lo que te demuestra con esas palabras en contra de quienes fueron elegidos democráticamente usando un sistema que ellos mismos impulsaron, es lo endeble que es nuestra democracia. Porque por más impresentable que sea Tuárez fue elegido por la ciudadanía en las urnas. Y por más rabioso correísta que le resulte a la señora Reyes del señor Dávalos también fue elegido en las urnas. Y yo también me referiría a las dudas que me deja el proceso de conteo de votos en favor o en desmedro de Dávalos. Bueno, Dávalos planteó largamente una serie de dudas respecto a lo que... Entonces yo también, a propósito de toda la serie de irregularidades que nos referimos hace un momento, de lo que ha sido el trabajo del Consejo Nacional Electoral durante estas elecciones de marzo, yo sumaría todas las denuncias que ha presentado Juan Javier Dávalos de las inconsistencias en las actas donde a él le restaban votos. Entonces, pero lo de fondo es eso, es qué tan respetuosa es nuestra clase política del pronunciamiento de la gente en las urnas. No lo es. No lo es. O sea, eso es lo de fondo para mí. Lo preocupante de la declaración de ayer de la señora Reyes es, más allá de que a ella le caiga o no le caiga bien Tuárez, y le parezca o no le parezca un rabioso correísta Dávalos, ellos fueron tan electos democráticamente como ella. Y no sé si es que entre los dos sacaron más votos que ella. Porque Tuárez tiene como 900,000 votos, creo, ¿no? Sí, claro. Ya, entonces si Tuárez también se pone en ese rol de la pataleta y de empezar a sacar en cara el número de votos, podría partir por ahí, ¿no? Por más que el porcentaje a nivel nacional resulte bajo, pero creo que las declaraciones de la clase política con respecto de estas autoridades que por iniciativa de ellos, y esto es lo que más gracia me causa, que Tuárez, Dávalos, la incoherencia, ¿no? Exactamente. La incoherencia. Todos estos consejeros de participación ciudadana. La incoherencia, el acomodo, la modificación del discurso dependiendo de la coyuntura. Fueron elegidos en las urnas porque ese mecanismo lo respaldaron gente como Reyes, como Villamar, como Lazo, como Trujillo, como muchísimos otros.
¿no? Y ahora les molesta que hayan resultado electo Tuárez y Dávalos y otras gentes más. Entonces, unas incoherencias. Yo, de verdad que digo, o sea, en eso, ese es el reflejo de nuestra democracia. Gente a la que no le cuadra nada, que se inventa sistemas que después no les gusta, porque los resultados electorales no se les dan, entonces acomodo nuevamente el discurso para ubicarme como un opositor a todo lo que se me ponga enfrente y que huela, parezca o sea correísmo, que es, me parece, finalmente también a la larga el fantasma que tanto miedo les provoca, ¿no? Entonces me parece que sí deberían guardar un poco más de coherencia, de uniformidad en esos discursos que van permanentemente moldeando como que si fuera plastilina. Ahora, y esto para cerrar esta conversación, esta tertulia, ir a la pausa y ya comenzar con la ronda de entrevistas, me preguntan si Dávalos deberá asumir la presidencia de forma directa en el evento de que sea destituido o salga de sus funciones José Carlos Tuárez. La respuesta es no. Si llegase a perder su condición de consejero, porque la asamblea lo que hace, si es que finalmente hay juicio político, y en el juicio político hay votos, se necesita mayoría absoluta, 70 votos para censurar y destituir a José Carlos Tuárez, eso dice la Constitución. Si hay esos 70 votos, si hay juicio político, hay esos 70 votos y ocurre la censura y destitución, José Carlos Tuárez perderá su condición obviamente de presidente y su condición de consejero, subirá a Dávalos, pero el pleno del consejo deberá elegir un nuevo presidente. Así funciona, no es que lo reemplace en la presidencia. Pero además súmale otra consecuencia, ¿no? Que Tuárez, que hoy se muestra como un aspirante a convertirse en lo que mucha gente anda preocupada que aparezca, que es un outsider para 2021, ya no podría optar por una candidatura, ¿no? Porque tendría una suspensión de 2 años. Claro, ese elemento también es interesante para entonces, los que dicen, borras del mapa Tuárez. Claro, porque también tengo entendido que a mucha gente ahí en el Palacio Legislativo le asustó la llegada de Tuárez la semana pasada acompañado de sus simpatizantes. Entonces ya les empezó a preocupar, porque así empieza a germinar el tema, ¿no? Claro. Así empieza a germinar esto de los forajidos y aparece un Correa. Sí. Entonces ahora viene el sacerdote. Claro, así germinó la rebelión del 2000 y apareció un Gutiérrez. Claro. Entonces creo que andan otra vez ahí. Así. Más que asamblea parece sala de parto. Bueno, 7 de la mañana con 1 minuto, vamos a la pausa. Gracias por el comentario. Y ese comentario de la doctora Mirta Carrillo no se puede leer en la radio, pero pero creo que se ajusta a la realidad. Sí, se ajusta a la realidad, es tal cual escribe Mirta Carrillo desde Guayaquil, tal cual, es claro, así. Es tan como lo que pasó con uno de los consejeros del transitorio, ¿no? Muy bien. Que evaluó a quien quiso, designó a quien quiso y salió a decir que el consejo no sirve para nada. Me refiero a Pablo Dávila. No. Pausa en la primera hora. Al retornar estaremos hablando con un rabioso correísta que ya lo tenemos en la antesala, y luego con Rodrigo Gómez de la Torre, también presidente de la Cámara de Agricultura. Pausa y volvemos en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias por la sintonía. También los oyentes gozan, ¿no? Se ríen con los comentarios que generamos aquí en esta mañana. A mí no me causa risa, terror me da todo lo que estamos viviendo. No, pues eso sí. Lo que estamos viviendo a mí también me causa terror. Tienes un ambiente enrarecido, ¿no? Bueno, pero dentro del ambiente enrarecido también hay que tratar de ver las cosas de otra manera y obviamente hacer un análisis crítico sobre los hechos que está pasando. Vamos a proveer ahora mismo un diálogo periodístico con el asambleísta Pavel Muñoz. Él integra el sector político de la Revolución Ciudadana. Le hemos invitado para hablar de los temas de la coyuntura legislativa porque, claro, hay mucho para comentar, partiendo del hecho de que estos temas de la coyuntura, ¿cuál va a ser la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana en torno a la posibilidad, y digo posibilidad porque hay que esperar que haya una calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa respecto del pedido de juicio político contra José Carlos Tuárez, y también los temas de la agenda legislativa que evidentemente todavía están ahí, como en suspenso? Pavel Muñoz, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Gracias, Fabricio, Alexis, gracias, buenos días con ustedes, buenos días con la amplia audiencia que tienen. Ayer Fabricio Espero que sea amplia audiencia. Nosotros también esperamos. Oiga, ayer Fabricio Villamar decía, presento con 57 firmas, entiendo que se adhirieron, entre otros, Elizabeth Cabezas de Alianza País. No sé si hubo más adhesiones de Alianza País, pero se mencionó Elizabeth Cabezas. Corozo creo que quitó la firma a última hora. La firma, mira tú. Pero dijo Fabricio Villamar, no les pedí firmas a los integrantes de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ven ustedes ese escenario, la posibilidad de un juicio político contra José Carlos Tuárez en la Asamblea? Me parece, Fabricio, que hay gente que tiene pánico a lo que pueda hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Y pánico digo por evaluar lo que hizo el anterior. Recordemos que este sacrosanto Consejo Transitorio, del cual, y digo sacrosanto porque se supone que todo lo que hizo es perfecto, y ahí vemos la propia calificación del señor Tuárez es parte de lo que designó el Consejo Transitorio. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral Transitorio fue definido por el Consejo de Participación Transitorio, y en ese sentido ese propio Consejo es en el que una votación unánime en el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio califica la propia candidatura del señor Tuárez. Que si quieren después entramos a eso. A mí me parece que de hecho el señor Tuárez está poco o mal asesorado, porque creo que en este momento las cosas están de su lado, a favor de su posición. Sí, pero tiene unos comportamientos, unas declaraciones. Como miembro de la Comisión de Participación Ciudadana, presenciando la comparecencia de Tuárez la semana pasada. Y usted fue crítico también de la actitud, de la reacción y de la forma en la que se dirigió Tuárez a los legisladores. ¿Pero eso parte por un tema de mal asesoramiento o de que él en realidad está tratando de construir una figura contestataria, poco rebelde, un tipo antisistema a lo que estamos viviendo actualmente? ¿Rebelde con causa o sin causa, con tertulio, como decían a los jóvenes? Con sotana. Con sotana. No solamente que fue crítico, Alexis, sino que propuse y fue votado por unanimidad que se le envió una carta rechazando la actitud que él tuvo en la comisión, porque si fue a la comisión, lo lógico era que se quede en la comisión y converse con esa comisión lo que a su criterio respalda la posición que él tiene. Pero me parece que lo que hizo fue merecedor de todo rechazo. Esto de ir a la Asamblea Nacional, hacer un desdén, hacer una, si usted quiere, una especie de, o tener una actitud un poco prepotente respecto a la Asamblea y salir sin contestar ninguna pregunta, a mí me hizo plantear, insisto, y esto tuvo votación unánime por los miembros de esa comisión, que le enviemos una carta de rechazo por su actitud. Carta que fue enviada el día de ayer, ¿no? Carta que fue enviada el día de ayer. Punto aparte, que de eso querramos hacer una resolución que de alguna u otra manera manipula, digamos, del marco legal de la Asamblea para iniciar un juicio político, ¿no es cierto?, que habrá que ver si tiene méritos, ya es otra cosa. Y no me refiero a lo que ha hecho el asambleísta Villamar ayer, sino algo que se pretendió en ese día mismo en la comisión, ¿no es cierto?, o que seguramente se conocerá y se votará hoy, una resolución que desde mi punto de vista es una resolución errónea. Yo creo que ahí el presidente Raúl Tello no debe caer exactamente en los mismos errores que quiere criticar del señor Tuárez. Es decir, que se le delegue a él el inicio de un juicio político
que se le disponga al alcalde el inicio de un juicio político, violenta lo que dice la norma de la legislatura. Porque sobre así no se hace un juicio político. Así no es. Si usted quiere hay una serie de requisitos que la propia ley orgánica de la función legislativa establece. Claro, si usted quiere rechazar al máximo la actitud del señor Tuárez, yo lo respaldo. Que usted quiera valerse de eso para violentar la ley e iniciar un juicio político sin respetar el procedimiento, ya es otra cosa. Pero digo solamente para cerrar, respecto a a un eventual juicio político con el señor Tuárez, yo distingo, Alexis y Fabricio, tal vez en 4 niveles lo que está pasando con el señor Tuárez. Número 1, la calificación de su candidatura, donde veo que los puntos estarían más bien a favor de él. Número 2, la responsabilidad recae sobre las autoridades electorales. Exactamente. Número 2, la supuesta falsificación de documentos que respaldarían su currículum. Eso sí me parece que es un tema un poco más delicado. Debería investigar Fiscalía, debería saber si es que ahí hay falsedad ideológica. Me parece que es un punto negativo contra el señor Tuárez. Número 3, la no impugnación de la candidatura del señor Tuárez desde ya que es candidato, ¿no es cierto?, hasta que gana y se quiere posesionar, me parece punto a favor del señor Tuárez. Y número 4, una eventual sanción por incumplimiento de funciones. Pongo ahí un elemento adicional. ¿Podía o no podía ser candidato siendo sacerdote? Si representa no a un culto religioso, a mí me parece que... como prohíbe el artículo 20 de la ley del Consejo de Participación 21, Ciudadana. me parece. Fabricio, pero yo a usted siempre 20. le he escuchado, digamos, mesurado en sus comentarios, sí. Sobre todo cuando se trata de los ámbitos legales. Eso entra en contraposición con la Constitución, y ahí prima la Constitución. Eso estamos de acuerdo. Totalmente La Constitución establece que todos tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos y no discrimina. O podía ser candidato al Consejo de Participación habiendo constado en el registro de militantes del Partido Socialista. Ahora mismo creo que tenemos 2, si no estoy mal, 2 o un asambleísta que es pastor evangélico, ¿no es cierto ya? Y entonces que ahí sí está respaldado en la Constitución. No, además yo esto he comentado el artículo 21 efectivamente, en numeral 10, como dice numeral 10, Tulio. Yo he dicho y he comentado públicamente, de lo que yo tengo entendido, Tuárez no representa a un culto religioso, o sea, no es delegado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, no fue el obispo de una parroquia y representa esa parroquia. Para mí está claro esa parte. Exactamente. Yo por eso públicamente he dicho que discrepo con esa visión que, por ejemplo, tiene el legislador Fabricio Villamar. Lo dije justamente ayer. ¿De acuerdo? Y el último punto, Fabricio y Alexis, un supuesto incumplimiento de funciones. ¿Pero cuánto? Si van 3 semanas. Ahora, si me dicen que en 2 semanas más sigue con la misma actitud, yo mismo respaldaría, ¿no es cierto?, un juicio político por incumplimiento de funciones. Ahora, porque el problema es que no se sienta en el puesto todavía. A ver, el tema es, incumplimiento de funciones no fue haber evitado entregar información o respondido a las preguntas e inquietudes de los legisladores la semana pasada, por un lado, y por otro se le está diciendo que ya lleva 3 semanas, casi un mes en el cargo, y de que no se ha sentado a trabajar con el resto de consejeros. Voy con esta segunda parte. La segunda yo respaldo plenamente a Alexis. Digamos, lo que hoy no es incumplimiento de funciones, pasado mañana sí es incumplimiento de funciones, porque efectivamente siento que está, digamos, movido por, digamos, la coyuntura. Me parece que le gustan un poco las cámaras, ¿no es cierto? De alguna otra manera ha tenido algunas manifestaciones de apoyo, sale y aprovecha esas manifestaciones de apoyo, pero no siento que se ha sentado a tomar las decisiones y a mostrar el rol para que fue electo dentro de su cuerpo colegiado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y creo que eso va en la línea que hemos planteado desde hace varias semanas aquí en esta mesa de trabajo, en la tertulia Alexis y yo, en el sentido de que este consejo cumple un mes de trabajo entre comillas, matizado por el escándalo, y yo no encuentro la hoja de ruta sobre hacia dónde va a apuntar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Es que tienes tú al titular de ese organismo ocupado en otras cosas, defendiéndose permanentemente de todos los dardos que les den. Entonces, si tú a la cabeza no le tienes ocupada en lo que debe hacer, pasa lo que está ocurriendo, ¿no? La semana pasada conversamos con Victoria de Sintonio en la asamblea y ella nos decía, a ver, aquí hay temas fundamentales. Hay cosas que sí se puede revisar. De hecho, recibieron la semana pasada varios constitucionalistas que les dijeron que esa resolución adoptada y aprobada por la Corte Constitucional no es una camisa de fuerza y que hay asuntos administrativos del Consejo Transitorio de Trujillo que sí se pueden revisar.
Ahora, que resalto un elemento de lo señalado, Alexis, y es el tema de que efectivamente, y no tengamos duda de ello, hay gente que le quiere tener ocupado al Consejo en otras cosas para que no haga lo que debe hacer. Claro. Y ese Consejo debe discutir, como bien lo ha hecho, y es el primer punto que les doy. Efectivamente, entiendo que la semana anterior consultaron al menos a 3 constitucionalistas, los 3 de distinta posición. Los 3, además, entiendo de una línea bastante crítica respecto al gobierno anterior. Ismael Quintana, Augusto Tandazo y se me escapa el tercer nombre. Saidín. Saidán. Y los 3 coinciden en una cosa: ese famoso candado es un candado de papel, digamos, ¿no es cierto? Ahí hay una, si ustedes quieren, fueron más allá los transitorios de lo que el pueblo les ordenó, ¿no es cierto?, en las urnas, y número 1, extienden el mandato de o el periodo de un contralor, ¿cierto?, que es el único que no fue avalado en el proceso de transición. Yo creo que eso tiene que hacer el Consejo Transitorio. Número 2, blinda las decisiones de la Corte Constitucional, que dicho sea de paso, fue puesta por ese Consejo Transitorio sacrosanto, ¿no es cierto?, ya, y que hoy ustedes ven las críticas que tienen. Y número 3, ¿cómo así es que se crea esta famosa figura de que no se puede revisar? Yo no conocía, el otro día había por referencia y me puse a estudiar, y efectivamente son casi parecidas a las leyes de punto final de la dictadura argentina. Es decir, lo definió la dictadura, ¿no es cierto?, no se puede revisar, y ya es como si esto fuera palabra no solamente legal, sino palabra santa, digamos, en el caso del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y eso no puede ser así. ¿Pero qué se puede revisar? De lo actuado por el Consejo Transitorio, ¿qué se puede revisar y qué no se puede revisar? A mí me parece que, por ejemplo, la propia designación de la Corte Constitucional entra en debate. ¿Por qué? Porque no tenía prerrogativa para evaluar la Corte Constitucional, porque hay dudas y la evaluación efectivamente lo hace en tiempos, pero recordemos que después de la evaluación que hace la Corte Constitucional dan una vacancia constitucional, de 5 meses. Cosa de locos, sí. De 5 meses sin designar a los nuevos miembros de la Corte Constitucional, y la designación de esos cortes, la designación de los miembros de esa Corte, sabiendo que no podía ser evaluada, ya se hace en tiempo posterior a que el propio mandato de la pregunta le permitía en 6 meses hacer, ¿no es cierto?, las designaciones para un periodo de transición. Pero me parece que eso es parte del debate jurídico. El concurso para elegir nuevo contralor, eso tiene que hacerlo este Consejo. Tiene que hacerlo. Recuerden que quedó trunco un concurso también que con toda la perfección que tenía el transitorio, entre comillas, ¿no es cierto?, se cayó. Fue cuestionado. Por aparentes presiones del Consejo de Defensor Público, efectivamente. Entonces, yo ahí coincido con Fabricio en el sentido de decir, a mí me parece que no solamente el señor Tuárez, sino los y las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo le deberían decir 3 o 4 cosas máximo para los próximos meses al país, ¿no es cierto? Terminar los concursos que están por hacerse, ¿no es cierto?, hacer la designación del Contralor, ¿sí?, evaluar si así lo quiere la Corte Constitucional, y basta. Me parece que esto es lo que necesitamos. Pero a mí me parece que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene atribución para evaluar a la Corte Constitucional. No, evaluar, yo digo, lo hecho por el Consejo Transitorio. Respecto de la evaluación y cesación de la anterior Corte Constitucional. Si es que ahí el tema de la Corte es un elemento, ¿no es cierto?, evaluar ese u otros. Digamos, yo si quiere le pongo el título es evaluar lo que estuvo bien hecho por el Consejo de Participación Transitorio, muy bien, y lo que estuvo mal hecho, que tome las correcciones del caso. Ahora, eso es lo que me parece que corresponde. Yo sí quisiera plantearle una interrogante, legislador, con respecto a estas pugnas que se están evidenciando entre instituciones. Hace un momento dábamos lectura nosotros de esta sanción que emite el día de ayer el Tribunal Contencioso en contra de 3 consejeros electorales. Creo que son 20 salarios básicos unificados de sanción económica. $7,800. Exactamente, $7,880. Y por un lado, ¿no?, los jueces electorales contra los consejeros electorales. La Asamblea contra el Consejo de Participación. El presidente de la Corte Constitucional refiriéndose al Consejo de Participación actual como un circo. Legisladores diciendo que Tuárez es un tipo impresentable y que su reemplazo sería peor porque es un rabioso correísta. Entonces, estamos viendo un escenario muy caótico donde, más allá de la reinstitucionalización que se nos quiso vender, estamos viendo una pugna y una puja tremenda entre quienes están tratando de asentarse. Y el día de ayer me sorprendió y mucho que hubo una reunión de jefes de bancada donde no estuvo ningún delegado de la Revolución Ciudadana o del correísmo, como alguna gente despectivamente les llama, en donde salió Litardo después y dijo, hay consenso entre los bloques, que es el de ir hacia una modificación, sea vía enmienda o sea vía reforma constitucional a la Carta de Montecristi,
pero ya no para eliminar el Consejo de Participación. Se modificó el discurso, ya no quieren eliminar el consejo, sino únicamente restarle la atribución nominadora, competencias, que es, digamos, lo más polémico, la designación de autoridades. La joya de la corona es eso. A toda esa descripción de la película yo le pongo el título, Alexis, y es que este gobierno sumió al país en un desastre. Hoy vivimos un desastre institucional. Curiosamente, todo lo contrario a lo que dicen que han hecho. Dicen que han reinstitucionalizado el país, es un desastre. Y déjeme reaccionar frente a 2 o 3 cosas de lo señalado por usted. Número 1, el Consejo Nacional Electoral. Una cosa que me parece que incluso es sana, es que haya divergencia de criterios entre 5 miembros de un cuerpo colegiado. De acuerdo. Pero que haya en este momento 2 consejos nacionales electorales ya es otra cosa, porque en este momento hay 2 consejos nacionales electorales, uno de 3 miembros y uno de 2 miembros. El problema de eso, ¿sabe cuál es, Alexis y Fabricio? Y es que, ¿cómo mismo fueron las elecciones? Buenas, ¿no es cierto? Con algunos errores salvables, como dice el uno, ¿no es cierto? O un desastre, como dice el otro Consejo Nacional Electoral. Y esto no puede ser. Es decir, no puede ser además que el contencioso esté actuando, ¿no es cierto?, solamente contra 3 de ellos, cuando en realidad debería poner por último en un solo paquete. Es un cuerpo colegiado. Es un cuerpo colegiado. No puede ser además que el contencioso, por ejemplo, haya sido, desde mi punto de vista, uno de los que ha permitido la dilatación de cerrar el proceso electoral como se ha permitido. Todos los consejeros que de alguna u otra manera fueron también a dar su explicación en la Comisión de Participación Ciudadana, advierten que muchas impugnaciones de candidatos perdedores no cumplían los requisitos, pero igual fueron calificadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces ahí tiene una pugna usted entre el Consejo Nacional Electoral, que son 2 consejos, no solamente uno, y el Tribunal Contencioso. Entonces, ¿de qué reinstitucionalización me están hablando? Efectivamente, cuando usted ve que de alguna u otra manera les ha provocado pánico, no sé ni siquiera por qué, pero les ha provocado pánico lo que pueda hacer el señor Tuárez, que efectivamente desde mi punto de vista a ratos me parece que está pensando, o parece a uno les lleva a pensar que está pensando más en el 21, ¿no es cierto?, que lo que tiene que hacer en este momento, ¿ya? Pero efectivamente recibe todos los dardos que recibe, sobre pretexto de lo que puede hacer en digamos, en el Consejo de Participación Ciudadano, es también un problema. O esto de que, y aquí sí un paréntesis, Fabricio, Alexis, sí nos invitaron a la reunión de ayer, lastimosamente nuestra coordinadora estaba en la ciudad de Guayaquil, no pudo asistir, me pidieron que yo fuera, pero tenía una reunión, me sentí un poco delicado de salud, tampoco pude asistir, y esta supuesta consenso, ¿no es cierto?, para que la joya de la corona no sea eliminada, pero sí haga la designación de las autoridades, por ejemplo, de control, las autoridades que tiene que hacer la designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es desde mi punto de vista un error, es volver a los peores momentos de la partidocracia, ¿no es cierto? Pero si el propio sacrosanto Consejo Transitorio, ¿no es cierto?, ha cometido errores en las designaciones de las autoridades, ¿no es cierto? Y recordemos que ahí, ¿qué se decía? ¿Qué ha estado ahí? La crema innata de la sociedad ecuatoriana, los notables, ¿no es cierto?, los que han tenido una trayectoria intachable, los que nunca han cometido un pecadillo, lo que fuera. Esta misma, ¿no es cierto?, esos mismos consejeros cometieron errores en la designación de algunas instancias. Estoy pensando en el Consejo Nacional Electoral Transitorio, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Volver a que sea la o en asamblea. el definitivo, ¿no?, que es el que organizó estas elecciones y que han sido un verdadero desastre. 3 meses sin cerrar el proceso electoral, 3 meses sin cerrar el proceso electoral. Vamos a volver a 137 miembros absolutamente políticos. Yo estoy en la asamblea y puedo decir que efectivamente soy un político. Que me digan que no hay intereses políticos en la Asamblea Nacional para designar al próximo contralor, al próximo fiscal, es un error. Sí, absoluto. pero el remedio tampoco fue mejor que en esos mismos intereses que hoy, por ejemplo, obstaculizarían la posibilidad de un juicio político al Consejo Electoral, que está integrado por delegados de partidos políticos. Exactamente, que usted ve cuando hay la pretensión de un juicio a estos miembros del Consejo Nacional Electoral, ¿están hablando de los 3 o están hablando de los 5? Porque si están hablando de los 3, dígame qué agenda política está detrás, ¿cierto? Porque habría una agenda política claramente detrás. Y en el sentido de lo que usted decía, Fabricio, yo estoy de acuerdo, pero aquí me parece que últimamente hemos cometido un grave error. Si tenemos un buen concepto y lo que funcionó mal es, digamos, la aplicación de ese concepto, corrija la aplicación, no corrija el concepto. Por eso es que a mí me parece que los que suelen utilizar este dicho tienen razón. Si el agua está sucia de la tina, botemos el agua, pero no con todo y niño adentro, digamos, ¿cierto? Porque ahí cometemos un grave error. Si la designación del contralor, del fiscal o lo que fuera, está bien que sea hecho por concurso de méritos de oposición,
mejoremos entonces ese proceso de concurso, no lo llevemos nuevamente al terreno netamente político. Correcto. En 1 minuto y medio para cerrar, y le quiero pedir una muy breve reflexión a Pavel Muñoz por su conocimiento de los temas económicos. Ya mismo vamos a hablar con Rodrigo Gómez de la Torre sobre la visión de la Cámara de Agricultura respecto de la posibilidad de que Ecuador sea admitido como Estado asociado primero y miembro pleno después de la Alianza del Pacífico. En 1 minuto y medio quiero saber su posición, porque si eso ocurre, entiendo que será la Asamblea la que tenga que ratificar la integración de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Mire, brevemente, no solamente este gobierno ha hecho un desastre en términos institucionales, sino desde mi punto de vista también vamos en un desastre económico. Usted vea, las previsiones de crecimiento son de 0,2 para este año, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente cero crecimiento económico. Usted vea qué es lo que está pasando con la balanza comercial, absolutamente deteriorada. Usted vea qué es lo que está pasando. Me olvidé de traerles, si quieren les traigo un gráfico, ¿no es cierto? Ahí pondría como en el meme, Isqui, con la eliminación de la ley de plusvalía va a estar mejor el sector de la construcción. Vamos a ver cómo está el sector de la construcción, absolutamente deteriorada. Fíjese cómo están el resto de los sectores. El propio sector agrícola pasa por grandes problemas. En cambio, la banca tiene niveles de rendimiento y de utilidad, ¿no es cierto?, cercanos al 40%. Está mal manejada la economía. Me parece que no han logrado, digamos, gobernar la economía, porque es evidente, cuando diagnosticaron problemas económicos, la decisión que tomaron es una consulta popular, por lo tanto nunca tomaron una decisión económica, y esto se ha venido deteriorando. Y yo ahí al menos he prestado atención al menos 2 pronunciamientos de cámaras, la una de la Cámara de Producción de Tungurahua, y la otra de la CAPEIP, me parece, con un par de asociaciones absolutamente preocupadas de entrar sin beneficio de inventario a la Alianza del Pacífico. Si nosotros no tenemos mecanismos que de alguna u otra manera protejan la producción nacional, Fabricio, lo que usted va a tener después es un deterioro aún peor del empleo, ¿no es cierto?, y niveles de equidad y pobreza en el país. O sea, nos van a entrar productos más baratos desde el exterior, pero no vamos a tener plata para comprar, más o menos. Desde zapatos hasta cebollas, digamos, ¿no es cierto? Y el problema es que cuando usted tiene, porque este no es un país como Venezuela, este es un país que sí ha logrado tener un aparato productivo, digamos, con algunas consideraciones importantes. Si usted tiene un mínimo de producción manufacturera, si usted tiene un sector agrícola al que tiene que proteger, ¿no es cierto? No decimos ni creemos en el pleno proteccionismo, pero sí creemos que si el Estado nos debe bajar la guardia absolutamente para que esté inundado mañana de productos, por ejemplo, importados, ¿no es cierto?, que afecten la producción nacional y por lo tanto deterioren el empleo y otros indicadores sociales, debe usted cuidar eso. No digo que nos neguemos a los mecanismos de comercio internacional que están abiertos, pero sí estoy absolutamente en contra de que hagamos eso sin beneficio de inventario. Oiga, legislador, me piden que le traslade una inquietud a propósito de una serie de rumores que circularon en redes sociales en los días anteriores. A propósito de la mala administración de un hotel de la capital. ¿Ese hotel estaba bajo administración de su señor padre o no? Ese hotel, primero han dicho que está, digamos, casi dueño, alguna cuestión así, eso fue vendido a un consorcio chino, en el cual la gerencia que ocupaba en mi momento mi papá no tuvo nada que ver. Él llegó a esa gerencia bajo un concurso de méritos de oposición, estuvo, me parece que 2 años y medio, y lleva más de un año jubilado, así que todas esas versiones que a veces se han vertido por redes sociales, a las cuales a mí me dan cero importancia y por eso nunca he contestado, les contestaría de esa forma, ¿no es cierto? Mi papá es alguien que se dedicó a niveles gerenciales 40 años en los que trabajó, en los últimos pudo estar en el Hotel Quito por un proceso de méritos, concurso y oposición, ¿no es cierto? Y que absolutamente nada tuvo que ver en el proceso de venta a los inversionistas chinos sobre esto. Quienes estuvieron en eso fueron los dueños del hotel como tal, que fue la Seguridad Social Ecuatoriana, el BIE, si no estoy mal. Correcto, doctor, Muy gracias por amable, el tiempo. legislador. A ustedes como siempre. A ustedes. Pavel Muñoz en nuestros micrófonos hablando sobre la coyuntura política y económica, 7:27. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Visita Cayambe, tierra de hermosos paisajes, parajes turísticos, riqueza cultural y patrimonial. Cayambe, ciudad histórica llena de arte, música, cultura y costumbres milenarias. Ven a Cayambe, somos historia y tradición, somos patrimonio. 365 noches leyendo cuentos a niños para dormir es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Por eso Pacificar te trae la promoción un gran premio de $30,000 para papá y mamá. Todos tus consumos desde $50 con Pacificar débito y crédito hasta el 30 de junio de 2019 participan para ganar. Tus diferidos tienen doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico, aplican condiciones.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7:30. En la última parte a Pavel Muñoz le preguntamos su visión respecto a la intención del Estado ecuatoriano de ingresar como Estado asociado, ya es país observador, quiere concretar su adhesión como Estado asociado a la Alianza del Pacífico, que sería el paso, la antesala, para ser admitido como miembro pleno de este organismo, integrado por México, por Colombia, por Perú y por Chile. Ecuador ya había sido invitado durante los últimos años a integrar la Alianza del Pacífico y fue una postura de quien gobernaba el país en aquella época, Rafael Correa, de no acceder a la Alianza del Pacífico. Quiero preguntarle a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, ¿cuál es su visión sobre este tema? Porque claro, hay un segmento del sector empresarial que está totalmente de acuerdo y que de hecho está impulsando la adhesión, la concreción del ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, pero sí me gustaría saber si el sector agricultor del país está en la misma línea. Rodrigo, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Buenos días, Alexis, Fabricio, qué gusto estar aquí. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas. A ver, primero contextualicemos lo que acabas de plantear, y esta palabra se usaba mucho en la década anterior. Y creo que es interesante reconocer que el gobierno pasado firmó dos acuerdos comerciales muy importantes. El uno es con el Mercosur y el otro es con la Unión Europea. Entonces, y el tema de Alianza del Pacífico también se lo hablaba el gobierno pasado. De hecho, en la cumbre de Lima, me parece que fue el presidente peruano o colombiano, que hicieron referencia a que el Ecuador debió haber entrado a la Alianza del Pacífico en el 2011 y que lamentablemente no lo hizo. Cuando hacemos referencia ahora a la Unión Europea, en la cual ingresamos, y recordaba justamente ayer una entrevista en el año 2014 en la televisión de la Asamblea, contigo, Fabricio, que hablábamos de la Unión Europea, sí, ¿cómo no? Y de pronto del 14 al 16 se olvidó todo, y en el 16 de agosto a diciembre se firmó. El presidente Correa no la firmó, al igual que la presidenta de la Asamblea no lo firmó. Sin embargo, el vicepresidente y la vicepresidenta de la Asamblea sí suscribieron el acuerdo. Ese acuerdo con Europa sostuvo exportaciones de Europa por varios cientos de millones de dólares. Los acuerdos comerciales generan miedos. Es definitivo y es una realidad, y el sector agrícola es uno de los sectores más sensibles en todos los acuerdos que se hayan firmado aquí en el Ecuador o en acuerdos en otros países. ¿Cuáles son los aspectos que el Estado a la hora de sentarse a negociar debería considerar, sobre todo con los sectores más vulnerables, Rodrigo?
quería llegar a eso, pero también el sector agrícola ecuatoriano tiene grandes oportunidades que no las está aprovechando todavía, y en este momento ya está lanzado el proyecto de queso amasado carchense como denominación de origen protegido, algo que Europa lo está usando 60, 70 años y Colombia 40. ¿Qué sectores son sensibles? Todos los sectores son sensibles. Todos los sectores son sensibles, que no esperen que va a haber un remesón y va a haber que tomar decisiones de cambio. Esa es la realidad. Entonces, la actitud del proteccionismo que hablaba Pavel hace unos minutos, del excesivo proteccionismo que probablemente ciertos sectores sí lo están esperando, es parte de los miedos que hay. Pero me pongo a pensar, cada día que nos despertamos, todavía no hablo de levantarnos de la cama, nos despertamos, no estamos pensando si salgo o no salgo de la casa por el miedo a cómo estará el tráfico, o me asalten, me maten, la delincuencia y cosas por el estilo. Eso es parte de todos los días. Tenemos que prepararnos. ¿Qué es lo que el gobierno debería hacer para preparar mejor al país? No es un tema de por sectores necesariamente. Tenemos que ser más competitivos. Los índices de competitividad global, olvidémonos de lo que decimos los ecuatorianos, porque a veces dicen es que un sector o el otro, claro, o el tercero, ya, no. Los índices de competitividad global, y ahora hasta el FMI lo menciona, el país requiere una reforma tributaria para simplificar procesos, requiere de manera urgente, una reforma laboral que desbloquee la contratación. Los costos de desvinculación son altísimos. Esta sobrerrigidez laboral y esta estabilidad por decreto genera un freno a la contratación. Tenemos que tener mecanismos más. Usted dice demasiada flexibles. estabilidad laboral, como dijo un analista en Guayaquil. Excesiva estabilidad laboral. Yo no creo que la estabilidad es excesiva o no excesiva. La estabilidad simplemente no es por decreto. En algún momento me preguntaban, cuando se abren micrófonos y sale un señor y me dice, es que el Ecuador tiene que ser como Estados Unidos. Y me hablaba de unos ejemplos maravillosos. Yo le dije, completamente de acuerdo. Trabajo por horas, no hay estabilidad laboral. Para la desvinculación lo que se hace es estirar la mano y decir las gracias, si es que tiene la voluntad de hacerlo el patrono. Le dije al señor que defendía la sobreestabilidad ecuatoriana, estoy de acuerdo con usted, pero se incomodó. Vamos viendo que el mundo es más dinámico, vamos viendo que hay que tener reglas más claras. Voy al tercer punto. Bajemos esta sobretramitología. Si es hacer un trámite en el Ecuador, es tarea, como me decían ayer un estudiante, crear una empresa es dificilísimo, cerrar una empresa es casi imposible. Por favor, esos son trámites innecesarios que encarecen directa o indirectamente, definitivamente, el costo del crédito. Pero también le preguntaría a Pavel, cuando hablamos del costo del crédito y revisamos el Código Orgánico Monetario y Financiero, que fue materia de esa entrevista del 14, porque la estuve revisando haciendo memoria del acuerdo con Europa, vemos que también hay una serie de trabas y garantías que por ley terminan encareciendo el crédito. Y cuando conversaba con un ex ministro de Agricultura, le decía, ¿por qué el Banco Nacional de Fomento tiene créditos que arrancan en el 9,5? Ahora estamos en el 8. Me decía Rodrigo, porque por ley el crédito mínimo que otorgaríamos arrancaría en una tasa del 6,5%. Otros países manejan tasas del 1 o 2% y manejan conceptos de banca de desarrollo que el Ecuador, aunque las menciona, aún no las tiene. Y sobre todo cuando se trata de actividades de riesgo, ¿no? Y el agro es precisamente una actividad de riesgo por la serie de situaciones y vicisitudes, incluso de tiempo que tienen que soportar. Pero alguien nos decía y nos comentaba, Rodrigo, y le traslado esta inquietud, el sector empresarial también como que siempre está buscando victimizarse y echarle la responsabilidad, por lo general, al Estado, ¿no? De por qué no se hizo esto, por qué no se hace aquello, y no se parte de las condiciones por las cuales también el empresariado, el sector privado, podría arriesgar un poco más. A ver, yo creo que hay una combinación de factores. Cuando tú tienes un papá Estado paternalista con políticas proteccionistas y donde todo es absolutamente rígido y solo papá Estado decide, que es algo que se potenció el gobierno pasado, pero que no es
ajeno a la historia del Ecuador, pues eso se complica. Pero vea usted que lo mismo ha tratado de hacer Trump con su industria, ¿no? O sea, incluso pretendiendo bloquear a sus competidores externos como Huawei de la China, ¿no? Y la guerra comercial va a terminar afectando a los principales consumidores de productos chinos, que son los mismos norteamericanos. Entonces, estoy de acuerdo, la apertura tiene que ser racional. La apertura tiene que ser debidamente medida y debemos medir impactos de lado y lado. Pero cuando vemos el sector agrícola particularmente, y este debate lo tenía ayer con un grupo de dirigentes, ¿por qué cuando importamos un producto al Ecuador cuesta 3 veces más de lo que es el mismo producto que se importa a Colombia o a Perú? 3 veces más. Y esto me pasó un chasco con el dueño, con el gerente general de esta empresa, que obviamente salvo el nombre, que yo le decía en un grupo de gente sin saber quién era, decía, ¿y por qué esta empresa puede darse el lujo de vender este producto fabricado en el Ecuador casi a un 60% más barato en Colombia de lo que le vende en el Ecuador? Si solamente por el costo de transporte y el diésel ya le cuesta un poco más pasar la frontera. Tenemos arancel cero con Colombia y Perú. Tenemos un 98% de aranceles tarifa cero con Chile. Esos son 3 de los 4 países de la alianza. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Más bien veamos las oportunidades y esto de aquí yo creo que es otro tema que hay que ver. No solamente veamos la Alianza del Pacífico como un tema comercial, porque también tendríamos que analizar la Alianza del Pacífico en las otras complementariedades, que es lo que originó el nacimiento para de la el misma. sector ganadero, para el sector lechero, ¿no sería una complicación que Ecuador entre a la Alianza del Pacífico? Claro que va a ser una complicación. ¿Cuál es la principal complicación? La principal preocupación es que comiencen a llegar productos, obviamente ganadero, lechero, productos lácteos desde otras latitudes. Pero cuando vemos el ejemplo del sector ganadero chileno, yo sé que esto de aquí puede ser cuestionado y estoy consciente que hay amenazas y creo que la principal amenaza que tenemos es la forma de pensar. Cuando en el sector ganadero chileno en el año 82 se acercó al gobierno y le dijeron, señor presidente, que no le recibió por cierto el presidente Pinochet, sino recibió el ministro de Hacienda, y les dijo, por favor, señor gobierno, ayúdenos, estamos muriendo, no vendemos nuestros productos. Este comentario fue lapidario y fue, si no pueden vender sus productos, comas en sus vacas. Esto es real, suena espantoso, pero generó que el sector productivo chileno comience a agruparse y comience a generar competitividad. Y Chile es un país exportador de productos y actualmente es un país que exporta productos lácteos al Ecuador. ¿El sector lácteo, el sector ganadero, el sector lechero ecuatoriano está preparado o no está preparado en este momento? Yo veo que el Ecuador mentalmente todavía no está preparado para entrar a una libre competencia. Sin embargo, sí estamos en una real libre competencia a través de CAN, a través de Mercosur, a través de la Unión Europea. Han pasado 2 años y medio del acuerdo comercial con Europa. Hemos sostenido exportaciones, pero todavía tenemos problemas internos. Venimos hablando de las soluciones, pero no acabamos de concretarlas. Si por ejemplo, no son de ahora. Si por ejemplo se concreta, a ver, el primer paso en este momento es que Ecuador tiene que tener un acuerdo comercial con México. Ecuador tiene acuerdo comercial con Perú bilateral, tiene acuerdo comercial bilateral con Colombia, tiene acuerdo comercial bilateral con Chile, pero no lo tiene con México. Entiendo que con México hay que tener un acuerdo bilateral como paso previo a que la Alianza del Pacífico evalúe el ingreso de Ecuador como miembro pleno. Pero si finalmente se da este paso, se deberían adoptar mecanismos para proteger la producción de leche ecuatoriana o la producción de cárnicos, y menciono estos 2 elementos porque fueron, digamos, parte del debate durante la negociación para el tratado comercial o el acuerdo comercial con la Unión Europea, y sobre esto también se habló cuando comenzó y no prosperó la negociación del TLC con Estados Unidos. Bueno, el tema TLC con Estados Unidos tuvo otros temas de coyuntura que tuvieron que ver con factores completamente ajenos. ¿Más políticos o no? Más del tipo que coincidencialmente la noche anterior a la firma del TLC, que ya estaba acordado, me parece que salió el tema de Occidental. Entonces
factores de otra índole. Pero digo, debería debe haber procesos de desgravación probablemente en un tiempo no muy largo. Cuando los procesos de desgravación son muy largos, resulta lo que pasó con un sector este año, que en un acuerdo con la CAN, en un proceso de desgravación a 20 años plazo, ya en diciembre del año pasado se vencieron los 20 años, y en enero estaba en el ministerio diciendo, qué barbaridad, no nos hemos enterado, necesitamos protección. Entonces yo creo que hay que trabajar el tema, hay que trabajarlo muy prudentemente, pero también irnos al otro extremo de negar la existencia de que esto está pasando y que ya los demás países son parte de, y vemos el caso, y yo creo que invito a todos los que nos escuchan a revisar un poco el caso Perú. Perú, cuando hablábamos hace 20 años, el norte del Perú era un desierto y ahora sigue siendo un desierto. Lo que pasó es que la actitud cambió y ahora ese desierto produce cualquier cantidad de cosas. Y Perú sí mantuvo una política clara. Planteó al sector privado y al inversionista, tanto local como internacional, donde muchos son ecuatorianos, reglas claras y estables en el tiempo. Se han ido ajustando ciertas cosas, pero no estamos refundando o reformando un país cada que podamos, o reestructurando todo el aparato tributario, o complicando más la sobrerrigidez laboral, o creando nuevos trámites para, en principio, facilitar nuevos, viejos trámites creando nuevos. O sea, la idea es, y estas son palabras de Marisol Andrade que me gustaron mucho del SRI, no solamente hay que hacer simplificación tributaria, sino simplicidad tributaria. Apuntemos a una reforma laboral que se ajuste más con miras al siglo XXI, a una revolución 4.0 que a una revolución 1.0 del siglo, de la primera fase del siglo pasado. ¿Y qué debería implicar esa reforma laboral que no signifique un retroceso en los derechos adquiridos ya por los trabajadores y que están consagrados en la Constitución? Hasta el momento existen 3 acuerdos a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, de los cuales uno ha sido muy cuestionado porque dice que es retroceso. El Ecuador tiene 40 horas de trabajo a la semana. Lo único que se ha planteado es que esas 40 horas se las pueda redistribuir de otra forma. ¿Dónde está el retroceso? Se mantienen las 40 horas. La hora 41 es hora extraordinaria sin ningún inconveniente y nadie ha cuestionado eso. Que el 35% de recargo absolutamente injustificado en los contratos ocasionales, porque a igual trabajo, igual remuneración, debe ser eliminado. Contrato que no se usa. ¿Dónde hay retroceso en eso? Y que en el caso de emprendimientos se pueda tener un contrato de hasta 3 años plazo, en donde lo único que no se considere, en el caso de que el emprendimiento muera antes de los 3 años, es el despido intempestivo, porque todo el resto de derechos laborales están consagrados en ese mismo contrato, y de falsedad absoluta. Pero el hecho de que se ha dicho que se ha incrementado el periodo de prueba, eso es falso, de falsedad absoluta, y ahí creo que ahí hasta debería haber una pena por falsedad intelectual. ¿Qué es lo que se está entendiendo por emprendimiento, además, Rodrigo? Nuevos inicios de algún negocio y nuevas inversiones. Pero negocio propio. Negocio propio. ¿A qué te refieres con negocio propio? Yo no emprendo un negocio de Alexis, yo emprendo el negocio de Lo que Rodrigo. pasa es que cuando dices periodo de prueba para un emprendimiento, me parece que se está refiriendo a alguien que ingresa a trabajar en una empresa nueva, naciente, y le vamos a dar un... El emprendimiento, como está contextualizado en el documento en este momento, es hacia una empresa nueva, una empresa que está naciendo y que contrata. Y cierto es que los emprendimientos nuevos, muy pocos contratan, precisamente por el miedo a que si les fue mal en un año tienen que pagar un despido de 3. Hay una estadística que dice que el 70% de emprendimientos fracasan, ¿no? Por esa razón, 70 y 75 de emprendimientos fracasan. Entonces hay que cuidar hay que ser solidarios con esta gente que quiere emprender y que quiere crear un nuevo negocio. Y de igual manera alguien que quiere ampliarse. Se me ocurre, si la radio quiere montarse otro
un tema paralelo en la misma línea, pues es una suerte de un emprendimiento, es un capital de riesgo adicional que va a requerir más gente, que no tiene garantías de que le va a ir bien. Entonces, si pudiéramos sacar que todos los emprendimientos les va a ir bien por decreto, pues maravilloso, no tendríamos que complicarnos. Rodrigo, gracias por el tiempo. Gracias. La visión de Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, respecto de la posibilidad de que Ecuador ingrese como miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Sus comentarios sobre esta, como lo ve así, como una oportunidad para apuntalar la competitividad del sector empresarial, del sector agrícola, del sector ganadero. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 48 minutos. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Visita Cayambe, tierra de hermosos paisajes, parajes turísticos, riqueza cultural y patrimonial. Cayambe, ciudad histórica llena de arte, música, cultura y costumbres milenarias. Venga a Cayambe, somos historia, tradición, somos patrimonio. Muy bien, 7 de la mañana con 51 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes que recibimos, por la interacción de nuestra amable audiencia a través de nuestras redes sociales. No se olviden, estamos no solamente en señal de radio, sino transmitiendo este espacio de noticias a través del Facebook Live. Saludos a quienes nos sintonizan, no solamente aquí en el Ecuador, sino en otras latitudes de la geografía mundial. A los ecuatorianos que residen en el exterior buscando mejores días. Vamos a promover ahora mismo un diálogo periodístico para conocer la oferta de capacitación que tiene el SECAP. Evidentemente es un tema de interés para nuestros oyentes. Marco Antonio Larco, director del SECAP, visita la mesa de trabajo de A Primera Hora. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Saludos al público que nos escucha el día de hoy. Estamos nosotros visitando el día de hoy las radios, estamos haciendo una fuerte campaña comunicacional para efectivamente darle a toda la ciudadanía los productos que ofrece el SECAP. ¿Cuáles son las áreas de capacitación que tiene hoy el SECAP? Sí, bueno, el SECAP actualmente lo hemos cambiado un poco la visión del mismo, ¿no? Hemos generado 3 ejes en el cual está girando el SECAP. Uno es el emprendimiento, que escuchaba hace un momento que hablaban de él. Si quieren, en un minuto vamos a ahondar más en ese proyecto. Tenemos el tema de un programa para mujeres víctimas de violencia y para personas con discapacidad. Es decir, nuestra oferta de capacitaciones las hemos volcado a esos 3 ejes. ¿Por qué a esos 3 ejes? Bueno, porque esos son ejes que actualmente son de mucho interés para todos, incluso a nivel de gobierno. El tema de mujeres para nosotros es muy importante, lo venimos trabajando desde el Ministerio de Trabajo, con algunos convenios que se están realizando con ONU Mujeres, entre otras cosas. Vamos desmenuzando. El tema del emprendimiento, sí. ¿Hacia dónde apunta esa capacitación? Sí. El tema del emprendimiento va dirigido hacia jóvenes, no con esto quiero decir que sean los únicos que puedan interesarse en el tema, pero el tema del emprendimiento va dirigido hacia esos jóvenes que quieren emprender un negocio y que efectivamente, según las cifras, como bien lo decían, hay un alto índice de fracaso de los emprendimientos. Es decir, hay emprendimientos que no llegan ni siquiera al 3er año. Entonces, en vista de esto, hemos visto la necesidad de generar un programa que efectivamente le dé a los jóvenes las herramientas necesarias para que ellos puedan emprender de la manera correcta. ¿En qué áreas específicas o estamos hablando de una cuestión más bien general? Es un tema general. Realmente el programa consta de 3 módulos. Un módulo que va dirigido al tema del marketing, otro módulo que va dirigido al tema jurídico y otro al tema financiero. Al final del día son 90 horas, 30 por cada módulo, de tal manera que el joven o la persona que quiera entrar a este módulo, a este proyecto, pueda entender realmente las
la problemática de lo que es emprender y cuáles son las fases que van a tener que pasar por el mismo. ¿Qué herramientas reciben las personas que ingresan y que culminan esta capacitación? Sí, la idea es que en los módulos de marketing, por ejemplo, ellos entiendan cuál es la necesidad de generar una marca, las redes, cómo deben ser utilizadas de manera correcta, cuáles son los canales correctos de distribución para cada producto, que aprendan a hacer una correcta investigación de mercado. Actualmente lo que suele ocurrir es que los jóvenes se lanzan a sacar productos entendiendo que son buenos, pero no lo venden al público objetivo adecuado. Entonces eso es prácticamente uno de los mayores fracasos. Porque no han hecho un estudio previo para es. poder posicionar la marca o el producto que han generado. Totalmente. En el tema jurídico, por ejemplo, estamos nosotros previstos enseñarles o dotarlos de herramientas de cómo generar una empresa, o si solamente con el RICE o con el RUC pueden generar facturación, o si es ya necesario una compañía limitada, una sociedad anónima, dependiendo de cada caso. Y en el tema financiero, efectivamente que aprendan a manejar las finanzas, ¿no? ¿Qué es un punto de equilibrio comercial? ¿Cómo se llega a cómo se debe invertir, el inventario, cómo deben rotarlo, entre otras cosas? Correcto, ahí hablamos de los emprendedores. Las otras dos áreas son de grupos de atención prioritaria, ¿no? Así es. El otro tema o los otros enfoques son a mujeres víctimas de violencia, que precisamente estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos, el SECAP y el Ministerio de Trabajo. Estamos viendo la posibilidad de generar un convenio de tal manera que sea un tema íntegro, es decir, entra la Secretaría de Derechos Humanos en la parte psicológica de la mujer, entra el SECAP a formar a la mujer y entra luego el Ministerio de Trabajo a buscarle fuentes de empleo. ¿Cómo se identifica a estas mujeres víctimas de violencia para que puedan ser parte de estas capacitaciones del SECAP? Claro, de esto se encarga la Secretaría de Derechos Humanos, que a su bien precisamente tiene el tema de mujeres, de víctimas de violencia, ¿no? Esto se está articulando también de igual manera con ONU Mujeres. Esto con la tranquilidad de todos, que va a ser un programa realmente bastante íntegro, es decir, que vamos a recuperar los derechos de las mujeres. Correcto. ¿Qué pasa con las competencias laborales, que ha sido pues un área, un sector que el SECAP en los últimos tiempos lo ha manejado con mucha fuerza? Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013, se aplicó un agresivo programa de certificación de competencias laborales para los trabajadores de la comunicación, y también se amplió el espectro a otros sectores. ¿Cómo está este tema del acceso a la certificación de competencias laborales y en qué área se lo está desarrollando? Totalmente. El tema de las certificaciones sigue vigente. Incluso hay un grupo de comunicadores que ya les va a caducar el tema de la certificación, y que aprovecho el espacio para indicarles que pueden nuevamente acceder al mismo. ¿Cuánto tiempo dura la certificación? Dura 4 años. Ya. Luego de los 4 años se puede renovar esa certificación. Así es, se puede renovar sin ningún problema. ¿Para todas las áreas dura 4 años la certificación de competencias laborales? Así es, ya, sí. La idea es que vayan actualizando sus conocimientos y efectivamente tengan como herramienta la certificación para los trabajos en los cuales quieran acceder. ¿Qué garantías o qué beneficios logra un trabajador que accede a esa certificación de competencias laborales? Lo que hemos visto en la actualidad es que muchas empresas están solicitando, por ejemplo, para la construcción del Metro de Quito, a los albañiles que hicieron parte de la obra, ellos fueron certificados en el sitio. Entonces estamos recuperando el SECAP, volviendo a lo que le llamaban hace muchos años la Universidad del Pueblo. Sabemos que el SECAP tiene 53 años. Así es. La Universidad del Pueblo, ¿por qué la llaman así? Porque precisamente la certificación por competencias laborales es esto. Claro. Es las personas para la gente que no tuvo la posibilidad de acceso a la universidad. No tuvo el acceso, exactamente. No necesariamente que no haya tenido los recursos, sino que no tuvo el acceso. Por obvio motivo, hay personas que entran directamente a trabajar y que no pueden estudiar. Entonces, pero por ejemplo, y lo que me preguntaba hace un momento, en el área de ventas, muchas personas se están certificando en esto. Tenemos en el área, recién entregamos certificaciones para personas que tejen sombreros de paja toquilla. Dicho sea de paso, en Piles se tejen los sombreros más finos del mundo. Entonces a estas personas le estamos dando esta oportunidad para que ellos efectivamente con esto no necesiten intermediarios, es decir, aprendan lo que ya saben hacerlo de la manera correcta. ¿Cuánto tiempo en promedio, economista, dura un proceso de capacitación y la posterior certificación? Estos dos temas son totalmente separados, ¿verdad? Si una persona se va a capacitar en ventas, no quiere decir que el día de mañana que termine esa capacitación se pueda certificar. La certificación es realmente para personas que tengan el conocimiento y la experticia y la vengan realizando con mínimo 3 años.
Y la capacitación definitivamente es para todas las personas que deseen aprender algún tema. Entonces, de eso se trata. Oiga, tengo aquí un comentario que es, digamos, un comentario más bien crítico sobre lo que está conversando nuestro entrevistado, se lo voy a trasladar. Nos escribe un oyente, Lizy Suárez Morales, dice: ¿acaso el emprendedor debe conocer 3 módulos? ¿No se han preguntado por qué mueren los emprendimientos en poco tiempo? Hablar de emprendimiento va más allá de 3 módulos, es tomar conciencia de lo que es el emprendimiento. Qué lástima de la visión tan corta sobre el tema, con 90 horas no se logra nada, es el comentario que hace el oyente. Claro. ¿Cuál es, digamos, su reflexión sobre este comentario? Bueno, este tema del emprendimiento, como bien lo dicen, aquí se pueden hablar horas de emprendimiento. Nosotros hemos hecho algunos foros, los hicimos en la ciudad de Quito, en Guayaquil, y los queremos seguir replicando, porque esto efectivamente no muere en 3 módulos. Hemos llevado panelistas de alto nivel para que expliquen cuál es la problemática del emprender. No es un tema que uno de la noche a la mañana amanece con una buena idea y la lanza, y eso quiere decir que ya van a tener éxito. Los 3 módulos, ¿en qué sentido van? Los 3 módulos van en el sentido de que las personas tienen que prepararse, tienen que estudiar, ¿sí? Entonces, estos 3 módulos los hemos reducido a este número de horas para que las personas accedan. Si nosotros lo volvemos en 2 años como una carrera, nadie va a entrar, ¿o no? El emprendedor o el joven hoy quiere algo veloz, algo rápido, y como les decía, aquí lo que vamos a enseñar es la parte teórica. De ahí los fracasos, las victorias que puedan tener el emprendimiento, eso va a depender del buen producto o servicio que se esté ofreciendo. Correcto. Y cierro la entrevista preguntándole a nuestro invitado, los interesados, las personas que están escuchando y que probablemente tienen interés en acceder a esta oferta de capacitación del SECAP, ¿qué deben hacer? Sí, bueno, tenemos nuestra página web y las redes sociales en donde pueden acceder fácilmente. En el tema de emprendimiento se pueden registrar y nosotros estamos ya por aperturar algunos de los cursos. Efectivamente lo que hemos hecho es un tema de promoción. Ya hecha la promoción, ahora toca ejecutar el curso y bueno, esperamos nosotros realmente tener buenos resultados de él. Correcto. Es evidentemente una muy interesante propuesta la que hace nuestro invitado, el director del SECAP, Marco Antonio Larco, respecto de las capacitaciones que se abren por parte de esta institución. Marco Antonio, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a nuestro invitado, Marco Antonio Larco, director del SECAP, aquí en A Primera Hora. En punto a las 8. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, no hay tiempo para más, estamos cerrando. Ayer ganó Macará, ¿eh? Macará anda deslotado en la Liga Pro Ecuador. Le ganó 2-0 al Guayaquil City, se cerró la fecha número 16 del torneo ecuatoriano que sigue liderando Independiente, el pelotón de arriba. Independiente 36 puntos, Macará 35, Universidad Católica 34, Barcelona 33, Delfín 30, mandan en la Liga Pro. Más abajo, Liga de Quito con 25, Aucas con 24 y Emelec con 23, los 8. Como dicen los deportivos, si el campeonato se terminara hoy, esos serían los 8 que irían a los play-off para el último tramo del torneo. ¿Quién es el octavo? El Emelec. El Emelec le tocaría jugar con Independiente. La liga está sexta. La liga está sexta. ¿Ah? ¿Qué tal? O sea, pero están haciendo lo que corresponde, ¿no? Claro. No desgastarse el primer tramo. Hasta los play-off. Claro, ya cuando lleguen los playoffs, ahí veremos quién finalmente es el que le eche más leña al fuego, como dice el periodista ese argentino. Ya, y como dice Chayanne, esas canciones de Chayanne. Sí, pero yo prefiero citarle deportivamente a Sábato. A Mario Sábato. Ya veremos qué equipo es el que más ganas le pone en la fase final. Un abrazo para todos, cerramos A Primera Hora con los contertulios, Dios mediante será hasta mañana. Hasta mañana, un gusto como siempre.